Entonces la S implica observar quiénes somos. Momento tras momento debemos luchar por observar por conciencia propia quién soy. Pero no acaba nada más ahí. También debemos hacernos conscientes. La O nos habla de objetos. Objeto indica hacernos conscientes de los objetos que hay a nuestro alrededor. Les decía, normalmente no somos conscientes de los objetos que nos rodean. Normalmente, insisto, entramos a lugares, salimos, nos movemos. Algunos todavía ni saben qué calle es la que está aquí en la esquina. A ver, ¿qué calle es? ¿Qué número? La 11. Bueno, pues tienes toda la vida viviendo aquí. Pero una persona que no tiene la vida viviendo aquí, por lo regular puede pasar 20 veces por la misma calle y nunca observar el letrerito de la calle. Entonces, debemos... De hecho, una cosa, en un libro que tengo de estudio preparatoria abierta, venía la diferencia entre una cosa y un objeto, y se me hizo interesante la definición porque le he preguntado a muchas personas, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre cosa y objeto? Y me dicen, pues es lo mismo. Y según el libro, objeto es algo que es objeto de tu pensamiento, cuando toma forma porque lo estás viendo. Una cosa es cualquier cosa que está en una habitación, y un objeto es algo que ya tu pensamiento lo está haciendo un objeto de pensamiento. Esa definición viene en un libro, que se me hace interesante porque muchas personas pues desconocemos pues, la diferencia entre una cosa y un objeto. No sé si se refiere a eso con objetos. Ahí más bien vendría a ser un elemento. Los elementos que nos rodean se les conoce como un objeto de nuestros 5 sentidos. Y entonces una cosa es el concepto que tenemos de las cosas y otra cosa es realmente el elemento en sí. Para uno realmente comprender efectivamente los objetos que nos rodean, requerimos de la actividad de la conciencia, o sea, observarlos por conciencia propia y no nada más comúnmente dicen verlos. Por ejemplo, si yo les preguntara de qué color es esta taza, Negro. Digo blanco. ¿qué color es la taza? ¿Sí? ¿Seguros que es blanca? Cremita. Ya les había puesto el ejercicio. ¿Por qué? Porque realmente no lo estamos observando conscientemente, no nos estamos dando cuenta que realmente la superficie de la taza pues es reflejante para empezar y realmente no se ve blanca. Yo la veo, al menos desde este ángulo, yo la veo gris, la veo con rayas, la veo con manchas. Si la pongo de este lado a lo mejor se reflejan ustedes, pero realmente no se detuvieron a observar el elemento, sencillamente pues ha de ser blanca. Bueno, alguien dijo que es negra, pero bueno, no se detienen a observarlo por conciencia propia. Normalmente no nos detenemos a observar las cosas por conciencia propia, sino ya las damos por hecho. Y así vamos a hablar más adelante que también las personas que nos rodean, cabe decir, para nosotros vienen a ser objetos en el sentido de que los percibimos con nuestros 5 sentidos, y no nos detenemos a observar el mundo que nos rodea, tampoco las personas, conscientemente. Y entonces igual cometemos el error de decir aquel es buena persona, aquel es mala persona, aquel me cae bien, aquel me cae gordo, cuando eso realmente pues es completamente falso. No es buena persona, no es mala persona. Si realmente los observáramos como realmente son, pues nos daríamos cuenta que es una persona que tiene un montón de defectos psicológicos porque los observamos y nos consta que los tienen, y no caeríamos en el error de decir que es bueno o malo. Tendrá un montón de defectos que nos caen bien, pero también puedo garantizarles que tendrá otro montón de defectos que no nos caen tan bien. Pero eso lo vamos a dar un poquito más a detalle en próximas clases. La cuestión entonces con respecto a la O de objetos, es buscar hacernos conscientes de todos los objetos que nos rodean. Por ejemplo, si nos subiéramos a un camión y estamos en la clave Sol, observaríamos y nos haríamos conscientes de los elementos que hay en ese camión. Nos haríamos conscientes de las personas que hay en ese camión.
inmediatamente nos daríamos cuenta por conciencia dónde sería conveniente sentarnos, dónde no sería conveniente sentarnos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes. Pero hay gente que ni cuenta se da, la verdad, también se va corriendo y agarra el primer asiento que encuentra libre. Y ya después se da cuenta que se sentó a un lado de un borracho, a un lado de alguien, pues de alguien que definitivamente no es buena idea habernos sentado. Porque pues nada más vamos haciendo las cosas mecánicamente sin hacernos conscientes del mundo que nos rodea, de los objetos que nos rodean. Y la L es del lugar. La L nos indica hacernos conscientes del lugar en el cual estamos. ¿En qué lugar estamos? Pareciese raro, pero las personas no nos damos cuenta en qué lugar estamos, porque incluso podríamos estar en un sueño en este momento y ni cuenta nos damos. Hay gente, por lo regular, les decía, cuando el cuerpo físico va a descansar, se desprende la conciencia y deambula por lo que comúnmente llamamos la región astral. Vale la pena entonces mencionar alguna cuestión de regiones. Hablan varias culturas de la región de la única ley, que se le conoce como la región del Padre. Luego se habla de la región de las tres fuerzas primarias, que en nuestra cultura las tres fuerzas primarias son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas culturas así le llaman, otras le llaman Brahma, Vishnu y Shiva, o Mutihuti, Mosihuatl, Tonatiuh. En fin, todas las culturas del mundo coinciden en esa región de las tres leyes. Y luego se habla de la región de 6 leyes, conocida como la región de la conciencia. Luego la de 12, que caray, no me acaba de... Bien sabía que no me acaba de... Y bueno, y luego se habla de la región de 24 leyes, luego la de 48, la 96. Ahora bien, esta se conoce como la región de las tres fuerzas primarias que ya mencioné. Esta se conoce como la región causal. Esta se conoce como la región mental. Esta se conoce como la región astral. Esta se conoce como la parte física. Y esta se conoce como los tritocordros. Obviamente vamos a ir hablando poco a poco de estas distintas regiones. Hoy nada más para poder entender un poquito lo que pasa en los sueños. Nosotros normalmente andamos en esta parte física, o bueno, aquí deberíamos estar presentes, observando lo que nos rodea. Y cuando nuestro cuerpo físico va a descansar, nuestra conciencia se desprende y va a lo que se conoce como la región astral. Entonces, por lo regular, en esa región viene a ser un reflejo de lo que hacemos físicamente. Aquí. O sea, que si aquí físicamente nuestra conciencia está fascinada en el trabajo y pensando todo el día en el trabajo, pues en los sueños va a suceder lo mismo. En los sueños se va a ver trabajando, peleando con el jefe, discutiendo con alguien. Si aquí en lo largo del día estaba preocupado porque no podía pagar la renta o no tiene para pagar la renta, pues acá va a suceder lo mismo. O semejante, allá va a sentir que lo va persiguiendo y que no le alcanza, que lo encierran porque no tiene dinero. En fin, es semejante a lo que sucede en esta parte física. Pero lo que voy es que si en esta parte física impactamos nuestra conciencia con esa clave sol, nos detenemos a observar, insisto, quién soy, qué objetos hay a mi alrededor y dónde estoy. Entonces, cuando nuestro cuerpo físico descanse y nuestra conciencia vaya a deambular a esta región, vamos a hacer lo mismo. Vamos a detenernos a observar quién soy, dónde estoy, qué objetos hay a mi alrededor, y entonces nos vamos a dar cuenta que estamos en un sueño. Nos vamos a dar cuenta que estamos en otra región. Y cuando una persona se da cuenta que está en otra región, tiene control de lo que hace, puede desplazarse a voluntad por aquella región, y entonces se da cuenta
pues que no tiene por qué estar trabajando, que tendrá que trabajar en la parte física, pero no tiene por qué trabajar allá. Se da cuenta incluso que puede traspasar paredes, se da cuenta que puede estirarse, que puede volar efectivamente, porque en esa región existen 24 leyes, que ya estaremos hablando más a detalle, y en esta que estamos aquí existen 48. O sea, que aquí sí existe la ley de la gravedad, pero acá no existe la ley de la gravedad. Pero resulta que en los sueños, como normalmente no nos damos cuenta que estamos soñando, pues andamos siempre caminando. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos en la parte física, pero resulta que no. Resulta que estamos en un sueño. Pero nunca nos damos cuenta, porque de hecho aquí tampoco nos damos cuenta que estamos en la parte física, porque nunca impactamos nuestra conciencia, nunca luchamos porque nuestra conciencia está despierta. Entonces, si aprendemos a despertar nuestra conciencia aquí en el presente, momento tras momento, entonces vamos a llevar ese mismo estado en la región astral, y entonces momento tras momento vamos a estar presentes, vamos a impactar nuestra conciencia y nos vamos a dar cuenta en dónde realmente estamos. Y entonces nos daremos cuenta que estamos en la región astral, podemos controlar aquella región, nos podemos desplazar y mover libremente por aquella región, y entonces al día siguiente que regresemos a esta parte física, pues regresaríamos con los recuerdos exactos de dónde anduvimos, lo que anduvimos haciendo, cómo nos anduvimos desplazando. Y cabe decir que esos instantes de conciencia despierta no se olvidan tan fácilmente, porque son un impacto para la conciencia, le dan fuerza y capacidad a la conciencia para seguir trabajando y para seguir luchando porque ésta no caiga en ese estado de sueño. Entonces, debemos llevar ese tercer estado de la conciencia. Ese tercer estado de la conciencia entonces se logra con la clave Sol. Se logra cuando estamos en recordación de sí mismo, observándonos quiénes somos, observando conscientemente los objetos que hay a nuestro alrededor y observando en dónde estamos. En ese estado entonces vamos a impactar y estar despiertos en el porcentaje libre, comúnmente el 3. Pero en ese estado podemos observar nuestros defectos, luchar por eliminarlos a través de la meditación, por ejemplo, y podríamos ir ampliando nuestro porcentaje de conciencia libre y podríamos lograr hasta un 100% de conciencia libre. Pero entonces la clave fundamental es estar presentes, estar conscientes aquí y ahora. Luchar por estar en esa clave Sol momento tras momento. Y ese estado de autoconciencia se puede medir de 3 formas. Dice el maestro, se puede medir el tiempo que estamos conscientes. A lo mejor logramos estar conscientes unos 10 minutos, que sería bueno, al menos 5, 1, bueno, cualquiera tiempo es ganancia. Si normalmente nunca estamos conscientes, nunca nos educan o acostumbran a impactar y despertar la conciencia, pues algunos instantes, poco a poco, ya sería ganancia. La frecuencia obviamente nos habla cuántas veces a lo largo del día nos acordamos de estar presentes. A lo mejor una vez en el día, 2, luego 3, luego 4. Y por último, de qué tanto estábamos conscientes. Algunos, bueno, pues a duras penas observamos lo que nos rodeaba, otros ya empezamos a observar lo que nos rodea y a su vez lo que pasa adentro. Otros ya empezamos a observar en dónde estamos perfectamente, empezamos a observar los elementos, a percibir los elementos. Entonces, el objetivo es estar la mayor parte del tiempo en esa clave Sol, en ese estado de autoconciencia. Entonces, cuando una persona está en ese estado de autoconciencia, se da cuenta que anteriormente no lo estaba.
se da cuenta que anteriormente estaba dormida su conciencia. Mas sí, obviamente corre el riesgo que cualquier impresión del exterior logre nuevamente atrapar su conciencia y hacer que su conciencia vaya a parar nuevamente al estado de sueño. Y entonces, bueno, pasará un rato para que nuevamente se relaje y se detenga a observar, a ver quién soy, qué objetos a mi alrededor, dónde estoy. Entonces, en esos momentos, nuevamente, pues está en el tercer estado de conciencia, con la esperanza de que algún otro elemento del exterior o del interior cause que nuevamente caiga ese estado de sueño. Entonces, ciertamente es una lucha que tenemos que hacer instante en instante por mantenernos en ese tercer estado de la conciencia. Y cabe decir que la conciencia es una facultad de nuestra esencia, y esta solo se puede despertar a través de impactos conscientes. A través de impactar la conciencia misma se puede despertar la conciencia. O sea, no se puede despertar la conciencia con test o con fórmulas mágicas o yéndose a correr. Para impactar la conciencia, esta solo se puede impactar a través de esfuerzos propios y conscientes. Y en la medida que vamos acostumbrando a estar nuestra conciencia presente, entonces podemos irnos conociendo a nosotros mismos y podemos ir conociendo los elementos que normalmente atrapan nuestra conciencia. Y entonces nos vamos a dar cuenta cuáles son los elementos que normalmente la atrapan. Algunos son desesperaciones, algunos la preocupación, algunos es la ira, algunos será la envidia. Nos vamos a dar cuenta cuáles son los elementos que más actúan en nuestro interior, que más nos atormentan, que más nos hacen sufrir. Y entonces por conciencia propia nos vamos a dar cuenta de lo que sí está sucediendo en nuestro interior. Y entonces cuando uno empieza a darse cuenta por conciencia, de su propia psicología, pues es síntoma inequívoco de que empieza a luchar por cambiar y tendría una esperanza de cambiar. Pero el ser humano que cree que está bien así como está, que cree que ya está despierto, que cree que el problema está con los demás, que cree que las cosas están bien así, pues entonces ese ser humano pues nunca podría cambiar, porque cree que las cosas ya están bien, que él está bien y que todo el mundo está mal a su alrededor. Entonces vale la pena que trabajemos esa clave sola, cada instante, insisto, estar observándonos a nosotros mismos, estar observando los elementos, estar observando dónde estamos. Y definitivamente ayuda bastante que el cuerpo físico esté relajado. ¿Y qué se necesita para tener el cuerpo físico relajado? Pues no, eso ya sería mucho. Hacer conciencia de nuestro cuerpo físico. Cuando uno se hace consciente de su vehículo físico, o sea, lleva la actividad de la conciencia a este vehículo físico, entonces podría relajarlo y se da cuenta que partes del cuerpo no están relajadas. Se da cuenta, probablemente la nuca está tensa, probablemente, a veces les diré que hasta las expresiones de la cara tienen cierta tensión y ya hasta se nos hacen ciertos gestos mecánicos. Hay gente que siempre está así, o siempre tiene ciertas formas en su rostro. Pues es porque ya hemos generado una mecánica de reacción. Cada que nos preguntan algo, le hacemos así. ¿Quién les dijo que van a pensar mejor si se ponen la mano en la barbilla? Pues no, definitivamente no, es una mecánica que ya tenemos. Entonces, cuando llevamos la conciencia a nuestro cuerpo, podemos relajar nuestro cuerpo. Y entonces podemos llevar la actividad de la conciencia a lo que está sucediendo con nuestra mente. Y entonces nos vamos a dar cuenta de nuestros pensamientos y lo que está pasando en nuestro interior. Obviamente eso ayuda bastante el ejercicio del vasito con agua que vimos en la clase pasada.
Y entonces así podríamos observar quiénes somos realmente y podríamos observar el mundo que nos rodea y podríamos observar dónde estamos. Pero insisto, la clave fundamental es estar presentes aquí y ahora, estar luchando por lograr ese tercer estado de la conciencia. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir dando más claves para mantenernos en ese tercer estado de la conciencia. Entonces dejamos de tarea luchar por estar en esa clave sol, recordar la clave sol la mayor cantidad de veces y mantenernos en esa clave sol la mayor parte del día. Así es, hasta aquí alguna duda o pregunta.